Bravuconada del Kremlin. ¿Moscú ignora el ultimátum de Donald Trump o solo finge ignorarlo? ¿Estamos en 2025 o en 1984? La Duma aprobó una controvertida ley que define lo que se puede y no se puede hacer en Internet. En Kiev crece la expectativa de una nueva contraofensiva. El plan de Volodymyr Zelensky terminó siendo revelado: avanzar con todo o hundirse en un aislamiento al estilo norcoreano. Corea del Norte está construyendo una verdadera armada naval. La orden en varias regiones de Rusia ahora es clara: no volar ni salir de casa. La guerra está penetrando cada vez más profundamente en el territorio ruso. Y hay más. Las noticias más urgentes y relevantes con detalles exclusivos. Estás viendo el informativo Línea de Frente, trayendo los hechos más recientes sobre Ucrania y el escenario internacional antes y con más claridad que cualquier otro canal. Todo lo que necesitas saber hoy. Está prevista para el miércoles una reunión con Umerov, Dubovsky y otros líderes. Moscú, una vez más, aplaza las negociaciones. Esto ocurre justo después de que el presidente Zelensky anunciara un acuerdo preliminar para el encuentro entre las delegaciones de los países en guerra que tendría lugar en Estambul, con fecha ya definida. El Kremlin, como de costumbre, vuelve al juego de patear el problema hacia adelante. El representante de Vladimir Putin ni siquiera confirmó la fecha de la reunión. Se espera que esto ocurra aún esta semana. Una vez que haya una definición, se hará un anuncio oficial con las fechas. ¿Pero por qué Vladimir Putin no quiere reunirse con Volodymyr Zelensky? De forma paradójica, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, alegó que el encuentro aún es imposible debido a la legislación ucraniana. Según él, todavía existe una prohibición formal para este tipo de reunión. Peskov afirmó que, antes de cualquier conversación concreta sobre reuniones de alto nivel, se necesita mucho trabajo preparatorio. También recalcó que no espera ningún avance significativo, y mucho menos milagros. Nuestra intención es garantizar los intereses de Rusia y cumplir con los objetivos que establecimos desde el principio, declaró. En el lenguaje del Kremlin, eso suena a no hay interés en firmar la paz en este momento. Ayer, el propio presidente Zelensky comentó esta postura. En sus palabras, que la bravuconada rusa no engañe a nadie. Ellos sí están sintiendo el impacto de las sanciones y necesitan detener la agresión. ¿Y tú? ¿Crees que hay posibilidades reales de un alto el fuego en los próximos meses? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, el cerco a la libertad en Rusia se intensifica. La Duma, el Parlamento ruso, aprobó en tercera y última votación un nuevo artículo en el Código de Infracciones Administrativas. A partir de ahora, buscar conscientemente contenidos clasificados como extremistas en Internet podrá acarrear una multa. La nueva norma está en el artículo 13.5.3 y prevé sanciones que van de 3 a 5.000 rublos para quienes realicen ese tipo de búsquedas. El proyecto de ley fue aprobado por 306 diputados. 22 se abstuvieron y 60, y 7 votaron en contra, un número incluso mayor que en la segunda votación. El día de la votación, activistas intentaron protestar frente a la Duma. Llevaban un cartel que decía: George Orwell escribió una distopía, no un manual de instrucciones. Sin embargo, la manifestación duró poco. Fueron inmediatamente detenidos y llevados a la comisaría. El nuevo texto legal fue criticado incluso por voces consideradas cercanas al gobierno, como la propagandista Ekaterina Misulina y la periodista Margarita Simonian. Aún así, no se hizo ninguna modificación. Todo indica que las autoridades rusas quieren mantener el poder de decidir libremente a quién aplicar la nueva disposición legal. Pero no todos están de acuerdo con ese enfoque. La declaración del diputado Boyarsky Jr., por ejemplo, generó una fuerte resistencia incluso dentro de su propia base aliada.
Además, los parlamentarios aprobaron cambios en el artículo 14.3 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia. Entre las nuevas medidas se establecen multas para quienes violen las reglas sobre el uso de servicios VPN. Los ciudadanos que hagan propaganda de VPN podrán ser multados con decenas de miles de rublos. En el caso de las empresas, la multa puede llegar a $500,000. Quien comenta los próximos pasos de esta escalada digital es el exasesor de Vladimir Putin, Herman Klimenko. A pesar de la línea dura, el gobierno ruso aún no ha decidido bloquear por completo los servicios de VPN en el país. La información fue confirmada por el ministro de Digitalización, Maksut Shadayev, durante una sesión en la Duma. Así están las cosas, estos son los liberales del Kremlin. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta noticia? Déjanos tu comentario. Y hablando de estrategia política, una jugada maestra de Volodymyr Zelensky viene llamando la atención en Moscú. Así está siendo descrita la propuesta hecha por Kiev para una nueva ronda de negociaciones. Según el analista militar ruso Vasily Dandikin, detrás de esta iniciativa podría haber algo mucho más grande de lo que parece. Pero el especialista militar conocido como Set no descarta la posibilidad de una jugada estratégica aún más audaz. De hecho, recientemente, el diario The Washington Post reveló que Donald Trump habría incentivado a Volodymyr Zelensky a iniciar una nueva ofensiva contra las fuerzas rusas. El capitán de primera clase Vasily Dandikin admite que una pausa de apenas un mes podría causar graves daños a la posición de los agresores rusos en el campo de batalla. El colapso logístico, los constantes ataques de drones ucranianos, y no solo de ellos, están paralizando regiones enteras dentro de Rusia, y esa parálisis está tomando formas cada vez más graves. En Osetia del Norte, por ejemplo, ante la amenaza de acciones de sabotaje por parte de los servicios secretos ucranianos, las autoridades locales decidieron cancelar todos los eventos públicos de gran escala. Según el gobierno regional, Ucrania estaría planeando una operación clandestina en el territorio con el objetivo de asesinar a soldados de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y a sus familiares. El Comité de Seguridad de la República de Osetia del Norte Alania determinó la suspensión inmediata de cualquier evento público masivo, la prohibición de fotografiar o filmar instalaciones militares, infraestructura crítica y lugares de caída de drones, el refuerzo de las inspecciones de vehículos en tránsito, cargas y también controles a pasajeros. Además, se orientó a los residentes de Vladikavkaz a evitar aglomeraciones por el riesgo de ataques con drones. Una situación similar ocurrió la semana pasada en el distrito de Elabuga, en Tartaristán, donde también se prohibieron eventos públicos. ¿El motivo? El mismo: amenaza de bombardeos con drones ucranianos. En Moscú, por primera vez en 10 años, se canceló el tradicional foro Ejército, la mayor exposición de armamento de Rusia, y en San Petersburgo también fue suspendido el principal desfile naval del país. No se dio ninguna explicación oficial. El transporte aéreo está viviendo un verdadero colapso. Solo entre los días 19 y 21 de julio, más de 1,000 vuelos fueron cancelados o retrasados en los aeropuertos de Moscú. Mientras tanto, en Ucrania, otro tema está generando gran repercusión: la independencia de los órganos de lucha contra la corrupción estaría siendo comprometida. Así lo denuncian miembros de la oposición y analistas políticos. Todo comenzó con una votación relámpago en el Parlamento ucraniano, la Verkhovna Rada. En segunda vuelta, los diputados aprobaron un proyecto de ley que, a última hora, recibió enmiendas relacionadas con el funcionamiento del NABU, la Oficina Nacional Anticorrupción, y de la Fiscalía Anticorrupción Especializada, instituciones creadas durante el gobierno de Petro Poroshenko. En la víspera de la votación, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina del Fiscal General
realizaron un operativo de registro dentro del NABU. El objetivo, según una nota oficial, sería neutralizar la influencia rusa dentro de la institución. El proyecto fue aprobado con una rapidez inusual. En la mañana del martes, la Comisión Parlamentaria de Asuntos Policiales emitió un dictamen favorable. Pocas horas después, el texto fue aprobado en el Pleno. El presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, firmó el documento sin demora y lo envió de inmediato para análisis del presidente Volodymyr Zelensky. La reacción de la Unión Europea fue rápida. La comisaria europea para Asuntos de Ampliación, Marta Kos, expresó una profunda preocupación por la aprobación del proyecto de ley N de 12.414 por parte de la Rada, el Parlamento ucraniano. Según Kos, debilitar la independencia de los organismos de lucha contra la corrupción representa un grave retroceso y pone en riesgo mecanismos esenciales de protección institucional. Destacó que entidades independientes como el NABU, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción Especializada son fundamentales para que Ucrania siga avanzando en su camino hacia la integración con la Unión Europea. Mientras tanto, en Asia, el régimen norcoreano continúa con sus proyectos militares incluso tras recientes fracasos. El gobierno de Kim Jong-un planea construir, en poco más de un año, un nuevo destructor con un desplazamiento de 5.000 toneladas. Se prevé que el buque sea botado al mar en octubre de 2026, coincidiendo con el aniversario de la fundación del Partido del Trabajo que dirige el país con mano de hierro. En junio, otro destructor fue lanzado, el Kangwon, pero no sin dificultades. El primer intento, en mayo, terminó en desastre ante los propios ojos del líder norcoreano. La embarcación volcó apenas tocó el agua. Según la prensa internacional, el buque sigue en reparaciones hasta hoy, y hay quienes dicen que ni siquiera tendría capacidad real de navegación. A pesar de estos contratiempos, Kim Jong-un ordenó que el país empiece a construir 2 destructores por año. Y no fue solo en el ámbito militar donde Corea del Norte sufrió un bochorno. El recién inaugurado complejo turístico de Wonsan, presentado con orgullo y pompa, dejó de recibir turistas extranjeros apenas 18 días después de su apertura oficial. Y lo más llamativo, prácticamente no había visitantes extranjeros ni siquiera antes de eso. Ahora queda la pregunta, ¿tendrán los próximos destructores el mismo destino? ¿Tú qué opinas? Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias también por tu confianza. Si puedes, deja tu comentario, tu me gusta y comparte este video. Eso nos ayuda a crecer y a llevar la información a más personas. Por hoy es todo. Hasta la próxima y que vengan buenas noticias.